Maitei mba'éichapa ñamohu'ãta ñane rembiapo unidad 3 rehegua. Ñañepyrũ hag̃ua iporã ñanemandu'a marandu jajapova'ekue ambue ára. Ambue ára jaikuaákuri taikuéra rehegua, las reglas para la escritura en guaraní. Tai es letra, taikuéra son las letras del alfabeto. Myanduhe rehegua, la acentuación, que podría ser gráfica, prosódica y nasal. Avei jarekókuri marandu ñe'ẽpe hetãi ha ñe'ẽ riregua rehegua. Ñe'ẽpe hetãi son partículas y ñe'ẽ riregua posposiciones, que al unir con un término ayudaba a construir nuevas palabras, a formular correctamente las oraciones. Kuaña jaikuaaveta marandu ñe'ẽndy rehegua. Vocabulario, algunas palabras que necesitamos aprender para mejorar nuestras construcciones. Ñañepyrũta ñe'ẽndy vocabulario de la casa, vocabulario partes de la casa. Kuápe aguereko oga, roga, joga, que es casa, peapetei sustantivo triforme, ya eva chupe castellano, triforme, usaya a p, porque tiene 3 formas. Y katuja es sheroga, joga, ha oga vei. Amoite oĩpetei oga porã. Amoite sheroga iporã iterei. Amoite oĩva joga ha iporã avei. Dependiendo de la forma de la construcción de la frase, se utilizan las 3 formas del mismo sustantivo. Todo esto que tenemos aquí con o también son sustantivos triformes. Kuápe jaguareko oga hoja, techo, oga pepo, alero, oguykẽ, pared, ogapy, piso, okẽ, puerta, ogarokái, muralla, ovetã, ventana. Avei jaguareko korapy, patio. Koty es cualquier habitación, pieza, que por lo tanto se puede construir con otras palabras. Por ejemplo, koty karuha, comedor. Koty jahuha, térã koty y baño. Koty maheha, sala. Koty keha, dormitorio. Avei guaraníme tataypy a la cocina. Avei he'i ñande rapichakuéra cocina, cambiándole la acentuación, haciendo una adaptación fonética. Pero el nombre originario es tataypy porque ahí cerca del fuego se preparan los alimentos. Kuápe jaguareko avei ñe'ẽndy he'íva péicha, mesa, ya eva castellano, ya es guaraní mesa, hay una adaptación fonética. Apyka, silla, kyse, cuchillo, kuimbe, cuchara, kypa, tenedor, ña'ẽmbe, plato, kagua, vaso, tupa, cama, tupa, cama. Karamegua, baúl. Ymaguare ojeipurúnte baúl, naipóriakue la ropero. Upéichakue ojejapo karamegua yvate ja'e ropérope. Karamegua, generalmente los viajantes, los primeros viajantes europeos venían con sus baúles y ahí guardaban sus pertenencias, ropas y enseres personales. Avei katu ja'e ropérope ao ñongatuha. Aquí también hay una adaptación fonética, sábana o sábana, aramboja, almohada, colchón, ahoja, manta, mesa ao mantel. Kuápe jareko ñe'ẽndy mbo'ehao pegua, vocabulario de la escuela o la facultad. Temimbo'e alumno, mbo'ehára docente, mbo'eha borrador, haiha bolígrafo, kuatia papel, kuatiahai cuaderno, aranduka libro, apykahai pupitre, mba'ehai pizarrón o cualquier objeto que se pueda escribir, ¿verdad? En la que se pueda escribir. El pizarrón, el vocablo más aceptado para la traducción de pizarrón es ogunkehai, pared donde se escribe. Mbo'epy lección, mbo'esyry curso, mbo'ehakoty sala de clase, mbo'ehao guasu facultad, tembiaporã tarea. Ko'ág̃a jareko ñe'ẽndy
Mymbaskuéra rehegua, vocabulario de animales o de la fauna. Yarekoko'ápe mbarakaja, gato, ype, pato, yagua, perro, caballu, caballo, una adaptación fonética, vaca, vaca, ryguasu, gallina, oveja, oveja, curé, chancho, cabara, cabra, yaguarete, tigre, aguara, zorro, león, león, buey, serpiente, yacaré, cocodrilo, ñacurutu, búho, tahuato, águila, jatucán, catutucán. Kuape oĩve, mainumby, picaflor, mbyju'i, golondrina, carumbe, tortuga, tapiti, conejo, tuyuyu, cigüeña, amberé, lagartija, pirá, pez, cururú, sapo, yurumí, oso hormiguero, yatýta, caracol, guazú, venado. No es para confundir con la palabra guazú de grande. Dependiendo del contexto, guazú también puede tener otro significado. Tu'i, cotorra, que es un ave. Anguyá, ratón. Urubú, cuervo. Mbopi, murciélago. Lembú, catu, escarabajo. Ñandú, araña. Japanambí, mariposa. Con ambos apyja e avei mymbashu'i. Mymbashu'i he'ise insecto. Kuápe jareko heta sapy'ánte ñande rapicharére ombodejo alomita omói chupe peteĩ téra ohovéva hese. Por eso dicen los antropólogos que el paraguayo tiene mucha capacidad de observación porque generalmente tiene alguna similitud con la persona, por eso le pone ese nombre para su apodo. Kuápe jareko ñe'ẽndy avei ñendy ka'avo rehegua, de las plantas, de los vegetales. Kuápe jareko frutos, avei. Mero, melón, recuerden la adaptación fonética. Naranja, naranja. Pacobá, banana. Sandía, guaraní, meja sandía, castellano. Kuápe jareko hay adaptación fonética. Abacaxi, piña, tera, ananá. Hay algunos fonéticos que sostienen que la pronunciación correcta no es abacaxi, sino abacaxi, que sería cabeza de pelo muy enrulado. Ybapytã, frutilla, limón, limón, abatí, choclo, cebolla, adaptaciones fonéticas. Curapepe, zapallo, andaí, calabaza, yboty, flor. Yvyramata, árbol, ñana, yuyo o maleza, ha yvakatu, fruto en general. Kuápe jareko ñe'ẽjoajúi ikatúva jajapo umi ñe'ẽ pyahúgui. Yvoty, apytépe oveve panambi, kuápe jaipuru yvoty ha panambi. Nde rógapepo ári oĩ heta ambere, mbo'ehára ohechauka mbo'epy temimbo'épe. Che irũ ojapo hembiapo hekopete. Mitãrusu oike mbo'ehaópe. Kuápe jahecha heta ñe'ẽ ikatúva jaipuru haipyvópe para construir un pequeño párrafo. Ustedes pueden ensayar primero con oraciones y después unir los párrafos. Yarekopéicha. Che aike mbo'ehao guasúpe. Añemoarandu administraciónpe. Upépe oĩ heta mbo'ehára ohechaukáva mbo'epy temimbo'épe. Upeichakue che irũ ha che rojapo tembiapo hekopete. Upéicha ñamohuã ñane rembiapokuaa rapegua avei aipota peheka ñe'ẽ ryrúpe umi ñe'ẽ nahesakaporãiva peẽme ikatu'ãicha pejapo hekopetépe ne rembiapo aguyjevete peẽme jajotopáta ag̃aite.